Ghostcast, el podcast donde lo racional y paranormal convergen en nuestra realidad. Semana a semana, descifraremos los más escalofriantes secretos que nos acechan desde las sombras. Prepárate para abrir la puerta y acompañarnos a través de lo inexplicable. Así que ponte cómodo, apaga las luces y exploremos lo desconocido. Hola, muy buenas noches. Para nosotros es un gusto y un placer estar una noche más acá con nuestro podcast Ghostcast, donde exploramos lo desconocido. Esperamos que esta noche nos puedan acompañar, que escuchen el capítulo de hoy. Les aseguro que es un tema muy interesante, muy tenebroso y ojalá que les guste. Y la noche de hoy está con nosotros, como siempre, nuestro amigo Andrés Porras. Buenas noches, un saludo para todos. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en este segundo capítulo de esta nueva temporada, que tenemos nuevo formato y estamos estrenando edición y video con las cositas que con poquito, pero hemos querido hacer. Estamos muy contentos de verdad porque el capítulo anterior tuvo muy buena aceptación. Ya hemos incluso recibido algunas historias de suscriptores que quieren que contemos aquí, y pues los invitamos también a que en los comentarios, o ya sea nuestra página de Facebook también, pueden escribirnos un mensajito, pueden contactarse con nosotros, y si hay algo que quieren contar, que quieren que nosotros compartamos, pues también estamos anuentes a hacerlo. Entonces vamos a tratar de ir trayendo poco a poco esas historias que tienen también, son vivencias que tiene la gente, son vivencias de cosas muy particulares, y que es precisamente lo que nos gusta a nosotros comentar. Entonces ahí lo vamos a estar trayendo también. Correcto, como dice Andrés, ojalá que nos puedan compartir esas historias. Ya hemos recibido varias, pero bueno, sería súper interesante poder compartirlas acá con todos ustedes. Hablando de esos temas, como les repetía, el tema de hoy va a estar súper interesante, es muy bueno, está ligado y tiene mucho que ver con el tema que hablamos el día de la vez pasada, el capítulo pasado. Ojalá que lo puedan escuchar. Por acá les vamos a dejar el link para que lo puedan cliquear ahí, lo puedan escuchar, y para que vean que tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy, porque justamente el tema fue de lugares embrujados, lugares malditos, lugares que tienen algún tipo de manifestación paranormal que haya quedado ahí impregnada, y creemos que ese tema pues todavía tiene mucha tela que cortar. Entonces lo que vamos a hacer es darle un poquito de continuidad a este tema, que justamente fue lo de las psicofonías, porque como lo hemos hablado en temas anteriores, sabemos que hay lugares que guardan vestigios de situaciones que han pasado, lugares muy particulares, como por ejemplo hospitales, asilos, hospitales psiquiátricos y estructuras abandonadas, donde han pasado cosas, durante el tiempo han ocurrido cosas feas, cosas tristes. Entonces creemos que esos lugares pues son aptos para que guarde algún tipo de manifestación o vestigio paranormal, ya sea visual, sea auditivo. Entonces ojalá que nos vean, que le den like, que lo compartan, y la idea es que el podcast vaya creciendo. Entonces, sin más por el momento, ese sería el tema de hoy, lo de las psicofonías. Y como siempre, esta noche nos acompaña desde el inframundo Lucho. Te invocamos, Lucho. Dicen que hay sonidos que no pertenecen a este mundo, susurros que se cuelan entre el silencio, voces que nadie pronunció, pero que alguien grabó. A estos fenómenos se les llama psicofonías, mensajes inexplicables captados en grabaciones de audio. Su historia comenzó en 1959, cuando el cineasta sueco Fredrik Jürgenson grababa cantos de pájaros en el campo. Pero al reproducir la cinta, escuchó algo imposible. Una voz humana que lo llamaba por su nombre. Fredrik. Repetía la voz que le perteneció a su madre en vida.
¿Son ecos del más allá o el reflejo de nuestra mente tratando de hablar consigo misma? Escucha con atención. Tal vez no estás solo. Bien, vamos a empezar entonces con el tema. Como decía Esteban, el episodio pasado pues hablamos un poquito de lugares embrujados y de estructuras que de alguna manera guardan algún tipo de como decía Esteban, vestigios. Son lugares donde hubo sufrimiento, donde hay algún tipo de agonía. Y también vimos pues que también se da este tipo de manifestaciones en lugares que no necesariamente sean un lugar donde haya dolor, porque vimos la historia del Mall San Pedro. Y dentro de eso, casi que al final del programa hablamos un poquito con unas psicofonías que Lucho nos trajo, que estuvieron bastante interesantes. Escuchamos unas de Belchite en España, sí. Que más o menos en eso va a rondar el tema. Hoy queremos hablar propiamente de lo que son las psicofonías. La pregunta es entonces, bueno, ¿qué es una psicofonía? Correcto. Para hacerla así sencilla, básicamente es una manifestación auditiva en un dispositivo que pueda grabar. Lo que pasa es que últimamente pues estamos en una era un poco más tecnológica y es más fácil tener un dispositivo, alguna aplicación que grabe sonido, que uno pueda mandar un mensaje de audio, y puede prestarse incluso, porque hemos visto gente que lo hace, poner los dispositivos a grabar, tal vez en la noche, tal vez en la madrugada o tal vez en algún lugar abandonado, a ver qué tipo de sonidos se pueden captar. De lo que estuvimos investigando un poquito es más que todo un tema de frecuencia. O sea, hay frecuencias, nosotros ahorita podemos estar hablando y incluso conversando con Lucho sobre el tema que sea, y tal vez nosotros en este momento que estamos grabando no percibamos algún sonido, alguna palabra, algún gruñido, porque hay gruñidos que también es muy interesante, que se notan solo en el momento ya de la edición, o que tal vez no lo notamos ni siquiera nosotros, sino que tal vez alguien está escuchando el programa y logra captar. Mira, me parece que aquí dijeron qué es lo que pasa con estas psicofonías y qué es lo que lo hace interesante, que la mayoría de las que conocemos y de las que les traemos hoy son muy, muy antiguas. Estamos hablando que no es una época tal vez donde había celular o la facilidad de grabar, sino que es meramente por alguna casualidad, en algún lugar, por teléfono, en la radio, quedó manifestada este sonido. Y como les digo, son palabras, son ruidos, son en los que vimos de Belchite eran por ejemplo aviones, bombas, y también se puede escuchar gente que habla, gente que pronuncia alguna palabra. Yo lo que la semana pasada medio comenté era de que podría darse la posibilidad de que nos pase por ejemplo con las imágenes, que tal vez uno ve una mancha y que se le parece a una cara, o pasa mucho con las imágenes de Jesús y de María, que se apareció Nuestra Señora en un pan tostado, lo que se conoce como una pareidolia. En las psicofonías obviamente puede pasar. O sea, estamos hablando que es tal vez alguna frecuencia que se captó y tal vez a uno le parece que dice una palabra o que dice algún nombre o lo que sea. Lo que traemos hoy y lo que lo hace interesante es que las psicofonías que traemos son claras, son grabadas en situaciones completamente aisladas, donde no hay bulla, donde no hay ruido, donde tal vez se está haciendo otro tipo de investigación, y no es que parece que dice, sino es que claramente se escucha lo que estos entes quieren manifestar. Correcto. Y bueno, más adelante vamos a tener la oportunidad de escuchar las psicofonías que traemos el día de hoy. Yo personalmente, creo que lo dije en el capítulo pasado, sí creo que un lugar, una estructura física pueda guardar, que se pueda impregnar este tipo de energías. Más que, vuelvo y repito, han sido lugares
no ha sido un lugar normal, por decirlo así, sino han sido lugares donde han pasado eventos traumáticos, donde pasaron guerras, donde fue un hospital, que hubo gente que murió, que sufrió. Entonces, personalmente creo que sí este lugar se podría impregnar de esa energía y podemos verlo manifestado ahorita. De hecho, creo que este tipo de psicofonías sí siempre han existido. Lo que pasa es que, como dice Andrés, obviamente estamos en una era tecnológica donde es súper fácil grabar un video, grabar un audio con un teléfono, con algún otro tipo de aparato o dispositivo, y pues y aparte por las redes sociales es más fácil distribuir eso que se escuchó en aquel lugar, porque aquí perfectamente podemos, de hecho ahora lo vamos a ver, escuchar algo que pasó en un lugar en España, en Argentina, en cualquier parte del mundo, y nos llega rapidísimo. Entonces creo que la distribución de este tipo de material ha sido más fácil. Quería mencionarles que, como les digo, vamos a escuchar esto, recordarles que el podcast está dirigido a personas que nos gusta este tipo de temas. Respetamos las creencias o el criterio que tenga cada quien. Sabemos que en este tema hay muchas opiniones divididas. Nuestro fin no es hacerles ver o creer que sí está pasando tal cosa. Cada quien tiene su criterio, ojalá lo pueda compartir con nosotros y así nos vamos haciendo la comunidad más grande. Quería también pedirles disculpas porque ando un poquito afectado de la garganta, entonces constantemente estoy tosiendo. Aquí tengo mi agüita, pero se les pide la disculpa para todas las personas que amablemente nos están escuchando. Y ya entrando un poquito más en el tema, en las psicofonías como tal, traemos una que se dio en España, en Madrid propiamente, y en este año, por cierto, tuve la oportunidad de, se los comento para ponerlos un poquito en contexto, tuve la oportunidad de estar por Madrid, ¿verdad? Que aparte que bueno, es una ciudad preciosa. El estar ahí, por lo menos nosotros que somos de Costa Rica, que somos de Latinoamérica, tenemos todos los países una infraestructura muy parecida. El estar ahí se siente, es otra vibra, otra nota, porque obviamente hay unas estructuras por toda la ciudad que nos dejan ver que es una ciudad antigua, ¿verdad? Por sus acabados, por sus edificios, por sus monumentos. Entonces claramente eso no fue una ciudad que hicieron hace unos pocos años atrás, tiene muchísimo. Obviamente han sido países que han pasado por situaciones, por guerras mundiales, por todo este tipo de cosas que han afectado lamentablemente la humanidad. Y que estamos hablando de lugares donde han existido, o sea, son los lugares geográficos donde han existido imperios. Correcto, han habido imperios. O sea, esas ciudades, como les repito, preciosas, pero han habido derramamientos de sangre increíbles ahí por temas de cultura, de política, de formación de la misma ciudad, del mismo estado. Entonces, esas paredes que se mantienen guardan una historia tanto cultural, pero también de cosas feas que han pasado, cosas trágicas, como les mencionaba el tema de las guerras mundiales que afectó mucho la parte de Europa. Entonces, a lo que quiero llegar es que el hecho de estar, por ejemplo, en Madrid, se siente una vibra diferente, se siente que obviamente esas estructuras, esos edificios tienen muchísimos años de estar ahí, han sido testigos de muchas cosas. Entonces sí hay una vibra ahí bastante pesada. Y lo que les quería mencionar es de un lugar que está en Madrid que se llama el Palacio, ya les digo, pues se me fue el nombre, lo tenemos por acá, el Palacio de Linares, que fue un palacio que empezaron a construir en 1877. Imagínate la cantidad de años que pudieron haber pasado. Recordemos que España es un lugar donde han habido reyes, príncipes, esclavos y demás. Entonces, pues trae su historia, ¿verdad? Como les decía, de guerras, de sufrimiento y demás. Y leyendo un poquito más sobre este Palacio de Linares, que es súper interesante, un lugar muy bonito, hasta turístico, pero cuenta la historia que el palacio, en este palacio habitaba el marqués José con su hermana Raimunda. Entonces lo que se puede leer en la historia es que José, el marqués, tuvo una relación incestuosa con Raimunda, su hermana. De ahí se procreó una niña que se llamaba Raimundita, y a la fecha se han tomado varias grabaciones donde se puede escuchar una psicofonía, que es lo que les acabamos de explicar, de una voz de una niña que cuenta la historia o la leyenda
que es Raimundita, la niña. Y ahorita más adelante vamos a tener la oportunidad de escucharla. Se las iba a adelantar, pero mejor no, para que la escuchen ustedes, porque sí es bastante, como decía Andrés, es bastante clara. Y la verdad, o sea, te pone la piel chinita, porque sí es bastante clara y aterradora. Y es que estamos hablando de precisamente eso, de que es muy vieja. Correcto. Yo, dentro de las que estuve escuchando, porque obviamente ahora es más fácil de encontrar material así, pero las que quisimos traer son verdaderamente, o sea, antiguas. Estamos hablando del año de los, por lo menos esta del Marqués, 1800 o sea, y pico. Estamos hablando que es ni siquiera los 1900, o sea, celulares, no. Cámaras, o sea, si acaso había algún tipo de equipo de grabación. Y por el tipo de relación que tenía el Marqués con la hermana, ellos lo que quisieron fue, pues, esconder el fruto de esa relación. Sí, que era, claramente estamos hablando de algunos títulos de nobleza, posiciones, y entonces ellos lo que quisieron fue, pues, deshacerse de Raimundita. Es por eso que la psicofonía que se escucha, ahora la van a oír claramente, hace referencia a lo que le pasó. Correcto. De hecho, creo que hay dos, esta y la misma Raimunda, diciendo algo sobre la bebé. Niña. Yo sí quiero hacer una lanza a favor del tema de que, a pesar de que son muy viejas, se conservan. Yo creo que eso es lo que le da más tinte de misterio, de que a pesar de que son muy antiguas, de que son muy rústicas, digamos, en el audio propiamente, se mantienen. Y como te digo, obviamente ahorita es más fácil conseguir algún dispositivo. Nosotros ponemos estos micrófonos a grabar y podremos tal vez conseguir algo. Pero que esas que sean tan viejas aún se mantengan y todavía estén aquí, es lo que hace que alrededor haya un aura de misterio por el lugar donde es. Y como decís vos, bueno, Europa no deja de ser el viejo continente, por todo lo que implica que sea viejo. Entonces, pucha, si es un ambiente propicio. Yo creo que la que yo traigo también es de España. Estamos hablando de que son lugares que se prestan para este tipo de sonidos. Y lo impresionante es que de verdad son muy claros, a pesar de lo rústico, como te digo. Sí, y creo que otro tema que le da veracidad a esto es que obviamente cada psicofonía tiene un trasfondo. Obviamente tenés que investigarla y leer y todo, porque si vos decís, bueno, en un palacio antiguo en España se oye una niña hablando, si lo ves así, que tiene que ser una niña ahí, o por qué, pero vemos que hay un contexto, hay una historia donde hay una niña fruto de una relación incestuosa, inmoral, que si en estos tiempos sería muy claramente reprochable, en esos tiempos de esos años sería imagínate, ¿verdad? No, sería una niña condenada a no salir porque tiene una deshonra, es fruto de una deshonra y demás. Entonces creo que la psicofonía tenga esa historia de fondo le da veracidad a que realmente pudo haber pasado. No simplemente escuché un grito, escuché una voz, escuché una palabra, sino simplemente sí hay una historia ahí que respalda y que le da contexto a lo que se pueda escuchar en una psicofonía. Exactamente. Entonces no sé si la podemos podemos darle escuchar de una vez, Lucho. Y obviamente para que ustedes lo tengan aquí, esto lo pueden encontrar también en algún otro canal, pero para que aprovechemos y lo escuchemos con ustedes y nos comenten qué les parece, porque es total y absolutamente clara. Bueno, creo que no hay mucho que decir. No hay mucho que decir en comparación a
psicofonías que escuchamos el capítulo pasado, que también fueron bastante fuertes y aterradoras, digámoslo, como tiene que ser, creo que esta todavía tiene un poco más de terror, de misterio, porque bueno, ustedes pueden escucharlo, una niña con una voz afligida, llorando, triste, diciendo mamá, no tengo mamá. Y pues obviamente ya con el contexto que ustedes conocen sobre el marqués y su palacio, pues ahí nos acomoda un poquito la historia. Y la otra que escuchamos, porque escuchamos las dos juntas, la otra es la de Raimunda, diciéndole, en este caso a la hija, que ella nunca la escuchó decir mamá. Entonces, aquí es el momento para que usted opine, comente. Nos comenten que... Exactamente, porque la verdad sí son muy, muy claras y son, como les decíamos, no hay manera de que esto en la época se haya hecho de alguna manera pues muy fácil. Habrá que mencionar lo de la época. Yo, esta parte que voy a decir es criterio mío, no está documentado ni nada, no dice nada de esto, pero poniéndonos en contexto, en 1800, que fue cuando pasó esto, yo podría imaginarme, porque todos hemos leído un poquitito de historia, que Raimundita probablemente fue una niña que obviamente al ser producto de una inmoralidad, de una deshonra, pudieron haberla encerrado en un calabozo, en un sótano, porque no podían mostrar al público, porque claramente no, imagínate, iba a ser un burumbum. Entonces probablemente fue una niña que creció encerrada en un lugar, en una mazmorra, en un sótano, y de ahí no la dejaban salir porque no podían darse cuenta la comunidad o el pueblo donde está este palacio de la clase de inmoralidad que había pasado. Entonces probablemente fue una niña que creció sola, que nunca tuvo el amor o el cariño de su mamá o las atenciones propias de una madre, y por ahí dice mamá, no tengo mamá. Como les digo, eso no es que está documentado, es algo que yo pienso y me imagino que pudo haber pasado. Y el hecho de que sea ese tipo de sufrimiento de una niña lo hace pues también un poco delicado, porque a ver, si lo hablábamos la vez pasada, no es lo mismo, que ya de por sí es difícil escuchar a una persona sufriendo, escuchar a una persona agonizando, a una persona en una situación devastadora o sola o abandonada, que esté sufriendo, que esté quejándose, que esté mortificándose de alguna manera por A o B situación, que si ya lo trasladas a temas de niños. Sí. No es lo mismo, igual salvaguardando las distancias, no quiero decir que uno sea no sea que tenga valor. Exactamente, sino que escucharlo de un niño ya es un poco más, ¿cómo decirlo? Más triste, más agónico saber que es una criaturita pequeña y que no deberías por qué estar sufriendo. Sí, no digo que un adulto tenga que sufrir, pero como el capítulo pasado hablábamos de una cárcel, de una prisión donde hay gente que está sufriendo porque en su momento cometió un error, cometió un delito, cometió alguna atrocidad, entonces por lo menos tenía conciencia de lo que hizo. Pero un niño no debería estar en una situación de esas. Entonces, como decís vos, lo hacen, no sé si más triste o más... Y creo que pasa algo también parecido cuando hay alguna manifestación de algún ente, algún fantasma o algún alma que se te aparezca, por lo menos como lo decías vos ahora, en este caso personal. Si a mí se me aparece algún fantasma, algún alma, algún ente o algún ruido, lo que sea, de un niño, de un chiquito, de una chiquita, no vayamos muy largo, las películas de Hollywood que tienen algún tema de terror, la imagen de ver esos pasillos y ver una chiquita al fondo, lo hace como más. Creo que siempre el tema niño o niña le agrega un plus ahí a este tipo de historias o de y experiencias. Para los que nos han seguido y que saben que somos de Costa Rica y de Cartago propiamente, que les hemos comentado del Sanatorio Durán. En el sanatorio precisamente no es tanto de que se escuche o no se escuche, sino que lo que asusta es que aparece una niña, es una chiquita. Entonces también le da como esa aura más mística y de más misterio, terror, sí, un poquito más
para mí es un poquito más fuerte que sean chiquitos. Sí, es más complicado. Y bueno, en este momento a mí me gustaría escuchar también la opinión de Lucho sobre esa psicofonía. ¿Cómo la escuchaste, Lucho? Hola, muy buenas noches. Como decía Andrés, creo que en muchas ocasiones se presenta la presencia de una niña. En el episodio pasado conversaba sobre mi mamá, que me contaba que en la escuela donde ella ha dado clases, varias veces se manifestó una niña. La conserje le contó una vez que después de una actividad que se presentó o se dio en un sábado en la noche, ella ya todo el mundo se había retirado, y ella estaba terminando de barrer el salón, y dice que al fondo vio una sombra pasar muy rápidamente, y cuando estaba cerrando ya la escuela la escuchó. Dice que escuchó la voz de una niña donde estaba jugando, y creo que tal vez estas almas en vida tal vez fueron personas que no conocieron mucho y que al trascender no se han dado cuenta o no saben o no supieron de la existencia de otro plano. No sé, podría ser el caso que no saben que ya no están en este mundo. Yo ahí podría decirse una opinión dividida, porque he escuchado un par de historias de un podcast que seguimos, que le gusta este tipo de temas. De hecho, el podcast es mexicano, se llama Hablemos de lo que no existe, y este carajo tiene varias historias en las que dice los niños fantasmas no existen, y durante la historia que él desarrolla da a entender de que siempre que se trate de un niño, sea voz, sea visión, siempre viene detrás de eso es un demonio, es un ente que no es bueno, porque digamos, simplemente él toca ese tema de decir que los niños fantasmas no existen, porque al morir, sea una muerte natural, trágica, accidental, como sea, son almas puras que simplemente trascienden al cielo, o por lo menos yo personalmente creo en cielo, infierno. Si hiciste bien se te reconoce en el cielo, si hiciste mal se te reconoce en otro ámbito, pero él sí hace mucho hincapié en que los niños fantasmas no existen. Ahora, la otra opinión que tengo, o más que todo es una pregunta que creo que hice el capítulo pasado, es que si este tipo de almas, sea de niños, sea de adultos, estarán encerrados en un tipo de bucle, y tal vez nosotros podamos ayudarles a trascender. Yo, que soy cristiano católico, con una oración, con una misa, con un rosario, para que salgan de eso y puedan trascender, y que su alma tome del camino que tengan para ellos, en función de lo que fueron en la tierra mientras estuvieron vivos. Entonces creo que esas son mis dos posiciones. Con el tema de los niños, bueno, en realidad no solo de los niños, sino de cualquier alma, para mí, por el tipo de creencias que tengo, es que sí, la vez pasada lo comentamos un poquito, y es que hay almas que depende de la situación, si fue muy súbito, tal vez no el cuerpo y se desconectó, y el alma todavía no sabe que ya no es parte de este plan. Exactamente. Entonces hay procedimientos, digamos, de alguna manera que algo se puede hacer, que pagar una misa, hacer un rosario, por lo menos desde el lado católico. Hay gente que tal vez con algún otro tipo de creencia que, bueno, lo he visto mucho en otros tipos de programas que se dedican también a lo paranormal, de llegar a hacer alguna limpia, va a hacer algún tipo de ritual con veladoras, que generalmente lo que ellos argumentan es que pues necesitan luz, entonces hacen algún tipo de camino. Exactamente, necesitan algún tipo de luz, pero tiene que ser luz natural. Obviamente no les puedes poner un foco o de estas velitas que ahora tienen batería, sino que con luz natural hacen algún tipo de ritual y todo para que este tipo de almas trasciendan. Sigue siendo pues bastante interesante que sea en lugares tan antiguos y tan
sí, tan antiguos y tan viejos, con tanta historia. Ahora que comentabas lo de Madrid, hay una también que yo creo que traemos ahí, que... A ver, voy a ligarlo un poquito con esto, que tal vez a los amigos les puede interesar y tal vez pueden checarlo un poquito. Es igual en España, existe una casa de una señora, esa señora falleció en 2004 me parece, doña María. Ella tenía una casa que allá se hizo muy, muy famosa. Una casa de pueblito, una casita sencilla. Y yo conseguí la historia, o por lo menos encontré la historia, porque se llama La Casa de las Caras de Belmes. En España nos dijiste también. En España también. Y es un pueblito un pueblito pequeño donde todo el mundo se conoce y todo el tema. Y es una casa que los que quieran ir a buscar, ahí les vamos a poner un poquito de las imágenes que se encuentran en la casa. Las imágenes están todavía, uno puede ir y paga su tourcito por la casa para verlas, porque todavía están. De unas manifestaciones que hay en el suelo de la casa. Pues estamos hablando que en la casa hay por lo menos unas 20 caras. Y no es una cara, como te decía al principio, de que se hizo una mancha y que se parece. No, son caras formadas con rostros. Los que han llegado a investigar pues les tienen nombres. Hay una muy interesante que le llaman el pelao. Es un señor con barba, calvo. Y tienen otra que es una mujer como con una copa de vino. Y hay algo muy curioso, y es que las cambian de posición las manos. Por ejemplo, esta que vi de esta mujer con una copa de vino, el ángulo del brazo varía. Pero, perdón que te interrumpa, siempre están ahí, no es que aparecen a alguien o de vez en cuando, no, siempre están ahí. La historia que yo vi de la casa de Belmes es que esta señora creo que estaba cocinando, y en el piso de la cocina se le hizo como una mancha de humedad, lo que ella pensó una mancha de humedad, pero y empezó a formarse claramente sus dos ojos. Tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, claras. Ella muy desconcertada pues trató de limpiar y todo, pero no logró quitarlo. Tal vez no sé, algún tipo de lejía o no sé. Para no cansarles con el cuento, empezó a llamar vecinos para que llegaran a ver. El hijo, que es un señor que vi en el reportaje, él cuenta que lo que hizo fue, como no se quitaba, picaron el piso y repellaron otra vez y volvió a aparecer. De ahí. Y sí, entonces el tema con la casa de Belmes y esas caras, pues yo les invito a que la vean, porque es muy, muy interesante. Como les digo, todavía están. La señora ya murió y aún así. ¿De esa tenemos imágenes de esa para verlas? De la casa de Belmes sí podemos poner algunas para que vean de las manifestaciones que hay. Pero es que también hay en esa casa, en ese pueblito que es tan pequeño, también hay psicofonías. Y esto tal vez podemos usarlo para enlazar las que traemos. Esta que es una psicofonía de Belmes, y la que vamos a ver más adelante, que para mí es de las más impactantes y más interesantes dentro de los que les gusta el mundo de lo paranormal. Y tal vez a algunos les puede sonar el nombre del investigador que estuvo por ahí, que es este señor tiene apellido de Argumosa. Él estuvo en la casa de Belmes estudiando las caras, los rostros, y es el que tiene una de las psicofonías más largas y más interesantes que existen en el mundo de lo paranormal. ¿Qué es lo interesante? Que nadie ha podido desmentirlas. Como te digo, ya con la tecnología que tenemos ahora, ya no existe la persona que haya podido o reproducirlas o desmentir lo que el doctor Argumosa pues grabó. Esta sería entonces la psicofonía de Belmes. Ok, esa es la psicofonía también ahí en Belmes. De hecho, se puede escuchar el acento completamente es español. Sí, claro. Y lo que dice es:
matar a él. Sí, claro, es bastante terrorífica, podría decir yo, porque sí, lo que hablamos al principio del capítulo no son sonidos, no es un puertazo, no es algo que pareció, sino ya es una voz y, sí. Y es bastante claro lo que dice. Y que quería también decir algo sobre la veracidad de estas psicofonías, que me parece importante. También, así como la tecnología nos ha ayudado a difundir este tipo de parámetros, de manifestaciones paranormales, también hay muchas de estas psicofonías o videos que se han puesto al análisis de audio y video. O sea, no es simplemente porque cualquiera diría, eso yo lo grabo en el teléfono y lo subo y digo que eso se escuchó, o estoy en algún lugar y le meto Luchito, que es aquí el técnico en audio y video, algún efecto, le meto un efecto, hay un filtro que se ve algo, pero muchas de estas psicofonías o videos ya han sido analizadas por personas como Lucho, que son expertas en el tema de audio y video, y se puede determinar que no es un montaje, que no es un filtro, que no fue algo que le metieron ahí extra como para darle susto a las personas o darle miedo, sino se han podido comprobar que son genuinas. Por eso yo le doy mucha validez al tema de la época en la que se grabaron. Porque es que creo que ahí dentro del rango, del margen de error, y sí puede ser que tal vez sea un error de la cinta, pero tal vez un error de la cinta, del magnetófono o el dispositivo con el que grabaran, y tal vez te haga alguna distorsión o lo que sea. Pero estamos hablando que son frases hiladas. Es alguien que dice algo concreto, algo claro. Esta tiene su particularidad de que ya es, para mí, como un tipo de amenaza. Ya no es como las que escuchamos al principio de que no tengo mamá, una llamada de auxilio. Sí, exactamente, sino que ya es matar a él. No sabemos, o uno no, dándole un poquito de cabeza, pues trata de imaginarse qué tipo de plano será que estará viviendo esta persona o esta alma o este individuo para expresar esa frase. Porque lo que decías, bueno, para vos lo de la niña esta de Raimundita, ¿te parece que puede ser, bueno, por el tipo de situación, una persona que estuvo tal vez aislada, escondida, completamente fuera del contacto social? Correcto. Lo que puede, su contexto la lleva a decir esto. Esta otra, ¿qué tipo de contexto tiene esa alma, ese ente, para poder decir matar a él? O sea, ¿a quién hay que matar? ¿En qué situación se está desarrollando? Pudo haber vivido, o que pudo haber vivido, que todavía lo tiene ahí, con un constante, como decías vos, un bucle, repitiendo matar a él, matar. ¿Qué es lo que a esa persona le pasó? Y ya estas sí son de las, como decís vos, estas están estudiadas precisamente por este doctor Argumosa. Yo creo que él ya murió, me parece que 2007. El doctor Argumosa es de los más importantes en España dedicado al tema paranormal. Como les digo, estudió la casa de las caras de Belmes. Estas psicofonías son grabadas por él, y el detalle es que decís, están sometidas a análisis rigurosos para saber si fue algún error, algún pifionazo, como decimos nosotros en la grabación, y resulta que no se han podido. Y ahorita justamente se me viene algo a la mente, porque como les decimos siempre, no tratamos de meterles alguna idea a ustedes, sino que cada quien tenga su criterio y que piense sobre este tipo de temas. Pero se me viene algo a la mente. Si podemos escuchar la psicofonía, matar a él, se oye que es la voz grave de un hombre, probablemente ya un hombre mayor. Y ahora que nos dijiste lo de las caras, que se ve una cara de un hombre calvo, me pareció, de barba, entonces podría ser coincidente esa voz grave de un señor mayor con el tipo de cara que se nos refleja ahí. Voy a agregarte un dato de las caras de Belmes, que tal vez podemos relacionarlo un poquito. Parece que los que han estudiado el caso dicen que estas caras
son manifestaciones de los familiares de la señora Doña María, que vivían en la casa. Entiendo que la historia fue que ellos vivieron una época de guerra y un montón de familiares de ellos, como es un pueblo pequeñito, se atrincheraron en una iglesia, una ermita, me imagino, porque es un pueblo pequeño, y bombardearon el edificio, la estructura, y murieron familiares de ella. Hay una comparación que también la vamos a poner ahí para que la vean en el video, de los tipos de caras que hay con fotografías de los familiares de ella, y coinciden. Te puedo decir que si no un 80 y resto, un 90% de que son muy parecidas. Entonces, en esa misma situación, que tal vez fue una guerra o algún conflicto donde hubo muerte adrede, muerte y tragedia. Ajá. Tal vez por ahí viene también el tema de matar a él. No digo que sea de un familiar de ella, pero tal vez uno de los que estuvieron involucrados en la situación. Y creo que eso que nos acabas de comentar, de dar ese dato, tiene que ver con lo que dije anteriormente, que es mi criterio, que todas esas psicofonías tienen una historia de fondo, como les decía, no simplemente es algo al azar o un evento aislado, sino es lo que nos acabas de decir, los familiares de la señora, hubo una guerra, hubo un bombardeo, hubo muertes trágicas por montón. Entonces, digamos, si unimos las piezas, si concatenamos las cosas que vemos, las manifestaciones, se podría llegar a una conclusión lógica. Que al final sí tiene un sentido. Sí, no es que apareció no sé, un bebé llorando. Sí. Que pasa mucho también cuando lo que comentábamos de tal vez en las noches que pasa uno y se da cuenta que tal vez en una escuela que ha pasado se escuchan todavía las risas y de los chiquitos como si estuvieran ahí en las aulas vacías. Tiene un contexto de que, claro, es un lugar donde se dan clases, donde los chiquitos gritan, juegan, brincan, gritan y se golpean, lloran. Entonces puede pasar que ese tipo de sonidos tenga lógica con lo que uno pasa y escucha, que tal vez, o sea, es fácil tiene sentido de asociar. Exactamente, fácil de asociar. Sí. Luchi, ¿vos qué opinás de este caso que nos acaba de presentar Andrés de la casa de las caras de Belmes? Este caso sí, he escuchado varias personas que han ido a estudiar este fenómeno allá en España, y parece que no han encontrado ningún rastro de pintura. No es algo que se haya pintado, por ejemplo, como con el sudario de Cristo, que no han encontrado ningún rastro de pintura. Justamente por eso es un tema paranormal, porque la ciencia tampoco lo ha podido ni desmentir ni se ha podido comprobar. Entonces queda a criterio de cada persona si lo creen o no. Pero en efecto es un tema muy, muy interesante, porque sí, a lo que tengo entendido, empezó con una cara, como decía Andrés, y después se fueron aumentando, y como decía Andrés, se hizo famoso, y era tanta gente la que llegaba a esta casa que empezaron a cobrar la entrada, y hasta el día de hoy, como decía Andrés, se pasa ahí, uno paga la entrada, hace un tour, puede tomar fotografías, aquí también las vamos a estar pasando, pero sí es un lugar que se las trae. Sí, y lo curioso es eso, que a estas alturas es de agarrar el planear un viaje e ir ahí, y ahí las caras están todavía. Hay gente obviamente que trata de detractores y que tienen todo su derecho de poder opinar si es cierto o no, y el tema que dice Lucho es cierto, o sea, no hay ni un sí ni un no. Creo que estos temas siempre va a ser así, no hay por un eso sí es interesante, o un no. Sí. Porque obviamente si ya te dan una postura oficial, científica, técnica, obviamente ya pierde, se cae lo paranormal. Ajá, que en el caso de los que son fraudes, y pues está bien, pero los que son casos como estos, que están ahí y que usted tal vez cree o no,
vaya y vea la casa. El último podcast que vi sobre esta casa, el invitado lo que decía es eso, o sea, sí hubo una época de lucro, pero tampoco, digamos, la familia tampoco es que se hizo millonaria y la señora, no, la casita es muy modesta, es muy sencilla, ella lo que tenía era un silloncito donde se sentaba. Claramente, pues sí, obviamente yo lo pienso así, de la gente que llega, el mantenimiento del lugar y todo, yo creo que se da para que usted pase, eche su ofrendita y ve el fenómeno. Lo que decía Lucho de que tal vez no es pintura, escuché una vez a un sacerdote astrónomo que sigo mucho que decía: nadie puede pintar sin usar pintura, sin usar pigmento, sin usar algún tipo de instrumento para barrar. Tiene que quedar la forma, así sea a nivel microscópico molecular. Eso se puede corroborar, que es el caso que, como decís vos, pasa con el sudario de Turín y con la tilma de Guadalupe, que todo el mundo piensa que, bueno, sí, a lo mejor fue pintado, pero ya a nivel microscópico ves y no hay pigmento. Ni pigmento, ni brocha, ni nada. Estas caras tienen esa particularidad, y a mí lo que me llamó la atención fue eso, que el hijo en la principal, la cara principal, la picaron toda y volvieron a repellar y volvió a aparecer la cara. Sí, ahí justamente eso iba ya para pasar a la otra psicofonía, ya para ir terminando, cerrar esta idea, que sí, el relato habla que picaron donde estaba la primera cara, bueno, y otras picaron, volvieron a repellar, pintaron, cerraron esa parte de la casa. Creo que estaba varias personas fueron y dijeron sí, cerramos esta parte de la casa, y a los días entraron y otra vez estaban las caras. Nadie había entrado ahí, no hubo forma de cómo alguien se introdujera dentro de la casa y pintara otra vez otras caras. Eran las mismas caras las que estaban ahí otra vez. Y aquí con el doctor de Argumosa, que fue el que él investigó aquí la casa y esta psicofonía que escuchamos, pues nos lleva entonces ya a la para mí es de las más impresionantes. Y a ver, los pongo en contexto. Esta psicofonía la grabó el doctor de Argumosa en un sótano. Un sótano que estaba completamente en silencio. Obviamente la idea de captar una psicofonía, no vas a poner un micrófono a grabar en una fiesta de cumpleaños. Lo ideal es que sea pues en un ambiente lo más neutral posible, con la mejor acústica de ser posible, y sin ninguna, ¿cómo sería? Ruido externo. Sí, sin nada que vaya a afectar propiamente la grabación. Esto lo hicieron en un sótano de noche y solo el equipo que llegó a grabar. ¿Cuál es el tema con esta psicofonía? Para los que están en este mundo de lo paranormal, tienen que conocerla. Es la psicofonía más larga que existe hasta el momento. Que sea una psicofonía muy vieja, pues les he dicho desde el principio, para mí le da mucho valor. Y hay un aura alrededor de toda esta psicofonía. En ella, ahorita que la vamos a escuchar, ustedes pues van a oír un poquito. No hay tantas palabras, solo hay una frase que sí se entiende perfectamente. No hay tantas palabras, pero sí es un ambiente pesadito, o sea, es un ambiente feo. Yo recomendaría que si van a escuchar esta psicofonía, pues la escuchen, ojalá con auriculares, para tener todo el espectro estéreo, y a oscuras. Ok. Con auriculares. Un reto para los amigos que están escuchando. ¿Cuál es el tema con esta psicofonía? Ok, la psicofonía original dura como 10 minutos, aproximadamente 10 minutos, que es la grabación original que tiene el doctor Argumosa.
Pero ahorita en internet, hasta donde entiendo, lo que se consiguen son 4 minutos, un poco más de 4 minutos. El doctor Argumosa, cuando alguien llegaba a preguntarle por la psicofonía, no lo dejaba escuchar más de 2 minutos, porque es un poquito, como les digo, es un poquito pesada, y sí te da para que solo oyéndola empeces a imaginar. Es mucho ruido, hay muchas cosas que puedes interpretar, y lo curioso, como les decía, es que esto se grabó en un sótano completamente en silencio, y el equipo de grabación hizo su trabajo, y después ya en la producción fue cuando se dieron cuenta que estaba la psicofonía. Tenemos el extracto, ¿sí? Podemos escucharlo. Nosotros que estamos aquí vamos a ponernos en modo tratar de entender. Escuchémosla juntos para que ojalá la puedan disfrutar. Un sótano vacío, completamente a solas, solo el equipo de grabación. Y eso que te refieres con bastante pesado. Y eso es, digamos, la parte que no sé si de verdad se podrá conseguir toda, pero entiendo que lo que hay son como 4 minutos. ¿Será que este doctor que nos comentas, que es el que hizo esta investigación, él sí hay registro que él haya escuchado todos los 10 minutos? Lo que yo entiendo es que de la producción de él son 10 minutos. Eso es lo que él tenía. Lo que existe ahorita son solo 4. Probablemente, bueno, ya a estas alturas tal vez de la tecnología, tal vez ya alguien haya podido recuperar la grabación original. Y por alguna razón, cuando alguien se acercaba a escucharla, él solo le presentaba 2 minutos. Hay algo más alrededor del aura de toda esta psicofonía, y es que hay una parte donde se escucha a una persona que dice: me ahogo. Ajá. Una de las personas del equipo de grabación murió asfixiado. Sí, nada que decir ahí. Sí, en una parte de esta psicofonía también se escucha, bueno, queda al criterio de cada persona, pero sí me pareció escuchar, y varios coinciden en te mataré, luego me ahogo, y sí, a los 3 meses una persona del equipo de Argumosa que lograron grabar esta psicofonía murió ahogado. Sí, aparte que el no sé cómo decirlo, el sonido de fondo se oye gritos, lamentos, dolor,
Es muy perturbadora, diría yo. Sí, hay muchos sonidos, hay muchos gruñidos y mucha bulla. Supongamos que de alguna manera sea lo que llaman ruido blanco. Pero esas campanas. Cierto, las campanas. O sea, ¿de dónde suena una campana? No es ruido blanco. Es un sonido muy específico. Hay muchos gritos. No, es muy perturbadora, hasta estresante escucharla, porque escuchas mucho, hay muchas cosas y uno tal vez el cerebro trata de identificar qué es lo que dicen, pero sí es un ambiente complicado, muy turbio. Y bueno, en un sótano, como te digo, que eso es lo que lo hace todavía mucho más espectacular, y lo que hablamos anteriormente, esta no ha sido desmentida. Para mí, personalmente, de todas las psicofonías que hemos escuchado, el capítulo anterior y podría decir yo que esta es la más pesada, la más perturbadora, o por lo menos personalmente la que a mí más me dio miedo. Creo que dentro del mundo de este ambiente la consideran como de las más importantes, por la duración, por el entorno, que como hemos dicho hasta saciarnos ya, todo el contexto tiene que ver mucho con entender la psicofonía, y porque estamos hablando de una persona que dentro del ámbito es muy respetada, que es el doctor Argumosa. Hay más investigaciones de él, hay mucho más material, y estos son como los que, por lo menos esta psicofonía es la que está como en el top de las más impresionantes, de las más exageradas incluso, porque es muy larga, pero ahí está para que ustedes la escuchen, la juzguen, la juzguen. Ojalá nos dejen ahí en la cajita de comentarios qué opinaron, si piensan igual que yo, que es la más aterradora o la más perturbadora, y si conocen de algún tipo de psicofonía que no hayamos mencionado claramente, porque hay montones alrededor del mundo, pues ojalá nos lo hagan saber y las podemos escuchar, analizar y comentar un poquito. O si alguien nos dice, no, yo tengo las pruebas de que de esto se produce por esto, pues también genial, lo leemos y a ver cuál es el argumento que sería sí, el argumento que tiene. Esto al final es para que cada quien obviamente es libre de pensar si es cierto, si es mentira, si es un montaje, si es real, porque claramente muchas personas han pasado por situaciones que tal vez no quedaron documentadas, solo ellos las vivieron, pero ellos están plenamente conscientes de que fue algo paranormal, que es lo que escucharon. Entonces ojalá nos lo hagan saber. Y creo que, Andrés, vamos cerrando el capítulo de hoy. Agradecerles de verdad, ya, bueno, aquí está el tema sobre la mesa, para que lo disfruten, para que lo comenten, nos den sus impresiones. Les recordamos que para los próximos episodios vamos a traer las historias que nos han estado dejando. Ya tenemos algunas que vamos a preparar la manera de para poder leerlas y poder comentarlas un poquito. Sigan enviándolas, sigan escribiéndonos. Está el canal de YouTube, que es donde estamos generalmente subiendo este contenido. Por ahí está la paginita de Facebook, que vamos a tratar también de subir un poquito de material, y por supuesto de la invitación para que sigan acompañándonos, sigan dándole like a esas publicaciones, y por supuesto la suscripción, que eso es algo que nos ayuda, no tanto por monetizar, sino porque el algoritmo de YouTube pues nos siga recomendando y puedan verlo más personas, que también nos traigan algunos casos para comentar. Así es, Andrés, agradecerles a todos de verdad que hayan sacado un ratito para escucharnos. Esperamos que lo que hayamos hablado hoy, que el capítulo de hoy les haya gustado, haya sido de interés. Por favor, denle like, compártalo, suscríbanse al canal. De verdad que a nosotros nos alegra un montón cuando vemos que las vistas crecen, que los suscriptores crecen, porque como les decimos siempre, al fin y al cabo de este podcast la idea es compartir historias, saber un poquito más de estos temas a los que nos gusta, nos apasiona, y ojalá que nos ayuden ahí con el like y con la suscripción. Vienen capítulos muy buenos, como dice Andrés, varios suscriptores nos han mandado historias que vamos a estar reproduciendo aquí, y ojalá que les gusten, que las disfruten, y pues nos vamos, Luchito. Así es, invitarlos nuevamente a que queden sintonizados
en este canal para el próximo episodio de Ghostcast, donde exploramos lo desconocido. Y así, hemos llegado a la conclusión de otro episodio más de Ghostcast. Por favor, suscríbete, compártenos sus historias y por esta noche te recomendamos mantener la luz encendida.